Bueno, bonito y barato. Refuerzos para el Real Madrid 2023, donde Florentino no tiene por qué gastar mucha pasta. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hacer nuestro vídeo consejo de jugadores, los cuales terminan contrato con sus respectivos clubes y que serían futbolistas que vendrían muy bien al Real Madrid. Es decir, imaginaos que el Real Madrid no quiere gastar mucho dinero en el próximo verano, entendiendo que a lo mejor, pues, esté esperando otros nombres propios, como ya sabéis, no voy a decir quién, y que entienda que ese dinero se tenga que reservar para ese perfil de futbolista. Eso no quiere decir que el Real Madrid no tenga la responsabilidad o la posibilidad, sobre todo, de reforzar distintos puestos que requieren un impulso, que requieren una mejora competitiva. El Real Madrid tiene que tener más elementos hábiles dentro de su profundidad de plantilla, entendiendo que hay jugadores que terminan contrato por una parte y otros que ni están ni se le esperan teniendo contrato. Caso, por ejemplo, evidente de Eden Hazard. O sea que hay que moverse y no por ello hay que gastar mucho dinero. Me encantaría que también vosotros me dejéis vuestros nombres propios, jugadores que estén terminando su contrato o que les quede un año de contrato, aunque este no sería el caso. En este vídeo vamos a hablar de jugadores a coste cero, traspaso cero, jugadores que acaban contrato, pero dejarme nombres propios que consideréis interesantes para el Real Madrid. Es lo dicho, chicos, es un vídeo en el cual, sobre todo, lo que quiero poner en contexto y en valor es que el Real Madrid no necesita gastar mucho dinero para potenciar al equipo. Si tú quieres, en este caso, por política de club, preservar a tus estrellas y hacer que tus estrellas crezcan, eso no quiere decir que no des resortes al equipo para mejorarlo en zonas que necesitan impulsarse. Pero bueno, no me voy a enrollar más y vamos con esos puestos y futbolistas a coste cero o prácticamente cero que podrían reforzar al Real Madrid. Y digo prácticamente porque va a haber en esta lista jugadores con matices, ¿vale? Jugadores que a lo mejor pertenecen al Real Madrid, donde hay parte de los derechos federativos y donde habría que pagar algo de dinero, pero muy poquito habría que gastar, ¿vale? Comenzamos con los laterales izquierdos. Bueno, en el lateral izquierdo voy a dar dos opciones, ¿eh? No voy a dar muchas más porque si no este vídeo se iba a hacer largo. Podía haber hecho una lista perfectamente de 15 jugadores interesantes que terminan contrato, o no sé si 15, pero 10, 12 seguro, ¿vale? Pero vamos a reducirla un poquito y vamos a poner el focus. En primer lugar, si hablamos de laterales izquierdos, el primer nombre propio que se nos viene ahora mismo a la mente, tras todo lo que ha pasado semanas atrás, es el de Fran García. Fran García, temporadón en el Rayo Vallecano, segunda gran temporada que está haciendo en el Rayo, canterano del Real Madrid y que llegaría al Real Madrid por 5 millones de euros. Muchos entendíamos que era un win-win de manual que hubiera llegado en el mercado invernal, pero con esto, en teoría, según se dice, de que no queremos perjudicar a un club amigo como el Rayo Vallecano, es decir, lo de ese buenismo que en teoría lleva por bandera la directiva del Real Madrid, pues no hemos hecho ese movimiento de fichar ahora a Fran García. Tras escuchar a Ancelotti, parece que en verano sí que va a llegar, aunque no se sabe si luego para venderlo y sacar más dinero. Yo creo que está claro que el Madrid no puede depender de Ferland Mendy, el cual desde este canal lo apoyamos como un lateral izquierdo competitivo, pero es un futbolista que en su carrera en el Real Madrid ha tenido algunos problemas físicos y que creo que sería interesante perfilar ese lateral con otro lateral de, digamos, características distintas. Ferland Mendy es más bien un lateral defensivo y en este caso Fran García, por ejemplo, es eminentemente ofensivo, llegador, gran carrera, capacidad para llegar a línea de fondo y que tiene un pulmón por bandera. Corre del minuto 0 al 90 y con una gran capacidad de aceleración para buscar los espacios vacíos en el cuadrante izquierdo. Fran García, por mil y un motivos, sería una opción absolutamente obligatoria para mejorar el lateral izquierdo del Real Madrid. Por 5 millones de euros, yo desde luego ni me lo pensaba para competir con Mendy, no para sustituir a Mendy, sino para tener dos alternativas de perfiles diferentes en el lateral izquierdo. Pero, si por lo que sea Fran García no te convence por cualquier tipo de cuestión futbolística, que oye, puede ser totalmente respetable, eso no quiere decir que no debas reforzar el lateral izquierdo. Y encima lo puedes hacer sin traspaso de por medio, porque, atención, por ejemplo, Rafael Guerreiro del Borussia Dortmund termina contrato, es agente libre y termina contrato. No ha firmado ninguna renovación y a mí me parece un lateral izquierdo que a sus 29 años vendría que ni pintado. Porque es eso, jugador gran centrador, con muy buen toque de balón, con experiencia Champions, internacional con Portugal y un futbolista que
no te va a pedir ser titular así a bote pronto, sino probablemente pueda entender un contexto competitivo con Mendy. O sea que, además, siendo ofensivo, das también esa línea distinta al lateral izquierdo. A mí me parece un muy buen futbolista, la verdad. No sé si tiene perfilado algo con algún club, no es oficial que yo sepa, así que a día de hoy es agente libre. Y hay otros laterales izquierdos. La verdad es que el mercado de laterales izquierdos hay algunos más, pero quería hablar solo de dos perfiles que creo que al Madrid le vienen bien y que son distintos a Ferland Mendy, que en teoría, pues todos entendemos que no va a ser vendido, aunque no podemos descartar, ni mucho menos, que a Mendy se le pueda vender por todo lo que ha salido. Pero eso sería otro escenario, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a laterales izquierdos. Vamos al lateral derecho. La verdad es que hay que reconocer que a nivel de agentes libres, jugadores que acaban contrato en el lateral derecho, hay ciertos laterales que terminan contrato, pero ninguno me ha terminado de convencer para competir en el Real Madrid. Y en ese sentido, no quiere decir que por lo tanto haya que llevar inacción. Es un vídeo, insisto, en el cual estamos intentando ahorrar dinero, que el Madrid no gaste mucho en este verano porque el club esté mirando otras cuestiones y con la cabeza puesta en otras cosas, ¿vale? Estamos poniéndonos en este supuesto, ¿de acuerdo? Y en este supuesto, pues oye, no puedes pensar en laterales derechos donde tienes que invertir mucho dinero. Obviamente que los hay, pero el vídeo va en otra línea. Y como no veo que haya jugadores que terminen contrato que me convenzan, de verdad, aunque mejorar a Carvajal y Lucas creo que no es tan complicado, en ese sentido yo entendería una apuesta por la política de Juni Calafat y apostar por Vinicius Tobías y darle catálogo de primer equipo. Vinicius Tobías, en pertenencia, valdría 10 millones de euros, tal y como han informado periodistas como José Félix Díaz hace tiempo. Futbolista que en el Castilla está elevando sus prestaciones, titularísimo para Raúl. Es verdad que jugando en defensa de 5 y con una altura muy arriba, más como carrilero que como propio lateral, pero creo que su evolución es buena y que puede mejorar en todos los sentidos. Es muy joven y al final encajaría dentro de la política de fichajes del Real Madrid. Jugador que estaría dentro de política Juni Calafat y por lo tanto entiendo que el Madrid ahí hiciera un pequeño esfuerzo para fichar a un futbolista que encajaría en esa línea. Creo que es lo mejor, con experiencia de por medio, sin tener que rebasar la titularidad, pero de alguna manera dándole chances, eso sí, para darle opciones y tenerlo ahí, pues en el banquillo asqueado, no, pero sí que al menos hagas una apuesta, un movimiento. Lo que no puede ser es la inacción que ha habido en el Real Madrid en el puesto de lateral derecho, que a día de hoy, pues, da y genera muchas dudas. Yo pienso que habría que meter dinero, quiero poner encima de la mesa, para fichar a un lateral derecho. Pero estamos en un vídeo donde estamos con un plan de ahorro, donde no queremos gastar mucho dinero, ¿de acuerdo? Por eso, pues menciono esta opción de Vinicius Tobías, creciendo al amparo de otros futbolistas, y que creo que es un futbolista con una muy buena proyección al margen de cosas que tiene que mejorar, ¿de acuerdo? Pues bien, Vinicius Tobías, lateral derecho. Vamos al centro del campo, es decir, en el puesto de central lo dejo en stand-by, dando por hecho que Nacho renueve, y teniendo a Militao, Rüdiger y Álava, estaría bien cubierto la zona de centrales. Yo creo que Nacho es más probable que renueva que no, aunque tengo serias dudas. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Si Nacho no renueva, creo que hay opciones de centrales que terminan contrato, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo en este vídeo doy por hecho que puede renovar Nacho, ¿de acuerdo? Centro del campo. Nos vamos al lío. Todo esto depende de si al final fichas a Jude Bellingham, que sería el nombre propio obviamente del verano al parecer, en el cual quieres invertir mucho. Pero pongámonos en el contexto de que Bellingham va a la Premier, que es una posibilidad. ¿Eso quiere decir que el Real Madrid no deba fichar ningún centrocampista? Pues dependerá de las renovaciones de Kroos y de Modric, pero imaginaos que por lo que sea termina mal la cosa y no renuevan Kroos y Modric. Yo no tengo claro que vayan a continuar ni mucho menos, no sé tú como madridista qué piensas, coméntamelo abajo. Pero en el caso de que uno de los dos o los dos salgan, para mí opciones interesantes hay muchas, bueno muchísimas no, pero varias. Y voy a hablaros de 3 futbolistas. 2 del Leicester, de perfiles, uno más defensivo, otro más creativo. James Maddison, muy buen futbolista, mucha calidad. Y que tiene, digamos, un año de contrato. En este caso entiendo que a lo mejor no habría que gastar tanto dinero, pero es un jugador que en Premier ha destacado y que tiene muy buena capacidad de juego. Y otro que termina contrato y que quizás podría encajar más para muchos es Yuri Tielemans del Leicester. Yuri Tielemans ha jugado mucho en doble pivote, con Bélgica, un futbolista también con llegada, con golpeo de balón, jugador con buena edad y con experiencia. Es un futbolista que te va a desempeñar bastante bien, bastantes funciones, es un jugador bastante completo y que creo que, oye, pues para acompañar a los Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Ceballos, creo que sería una muy buena opción, Todo esto, lo dicho, habría que ver qué perfil de centrocampista buscarías, si más ofensivo o más posicional.
Y en esa baraja de nombres, dejo aquí otro nombre propio, que es el de Daichi Kamada, futbolista que a mí me encanta, es una cuestión particular del Eintracht de Frankfurt, el futbolista nipón. Es más, para un 4-2-3-1, para jugar de avance detrás de un delantero, pero es un centrocampista avanzado, es un llegador, marca goles, tiene un golpeo buenísimo a las contras, ve muy bien los pases de última instancia y no ha renovado y hay muchos equipos interesados en él, lógicamente porque es un pedazo de futbolista, tiene 26 años, a mí me parece un magnífico jugador y oye, lo dejo ahí como una opción de, oye, tipo que en 3/4 te puede dar también rotación y en ciertos sistemas te va a encajar muy bien y me parece que te da esa calidad. Insisto, son nombres que yo dejo para demostrar que hay gente de calidad que puede darle profundidad a la plantilla, no para llegar como titulares indiscutibles, pero claro, y reitero, la inacción es lo que no puede pasar. Es decir, que el Madrid, si se va Modric y Kroos, va a necesitar un mediocampista, yo pienso que sí. Y que hay opciones sin tener que pagar traspaso de por medio. Que hay opciones mejores que estos que os he mencionado. Sí, pero, repito, la idea es un vídeo para demostrar que hay jugadores que terminan contrato, que les queda un año de contrato, o jugadores que pueden ser oportunidad de mercado, que es el Madrid, un club que ha mirado esas situaciones alguna vez, pues no dejar de mirarlo, porque hay opciones buenas para profundizar al equipo, ¿vale? Ahí está, centro del campo. Bellingham, mi favorito, pero hay otras posibilidades. Vamos al caso de los extremos, ¿vale? En el caso de que renueven a Marco Asensio, que yo no es algo que descarto, lo dejo ahí, yo lo veo un poquito al 50%, sinceramente. No me parece descabellado que Florentino renueve a Asensio. Creo que hay que tirar de jugadores con vinculación Real Madrid. Y principalmente los más económicos para mí serían mis favoritos, que no las mejores futbolísticamente, y ahora voy a matizar. Brahim Díaz y Sergio Arribas. Dos apuestas diferentes. Brahim, tendrías una opción de recuperación. Es un futbolista que pues ha sido algo irregular, poco constante en el Milan, pero que tiene mucha calidad. Puede jugar hacia la derecha, a pierna cambiada, o por dentro como media punta. Es decir, un futbolista que entre líneas ve muy bien el juego. No os voy a descubrir cómo es Brahim Díaz. Para lo bueno, para lo malo, no ha terminado de reventarla, pero sí que es un jugador que tiene muy buen pie. Es un futbolista que en el Real Madrid creo que es de esos jugadores que podría crecer si tiene minutos. Así lo pensé cuando estuvo y creo que podría crecer. Creo que es una opción económica. Entre lo comido y lo servido, económicamente no tendrías que gastar mucho dinero y tienes vinculación con él. Es una posibilidad donde no te tienes que tampoco poner a pensar demasiado, ¿no? Y luego Sergio Arribas, la opción más económica, jugador que es ahora mismo el mayor talento de la cantera, puede jugar ahora mismo, juega detrás de un 9, como puede ser Iker Bravo, Noel o sobre todo Álvaro Rodríguez, que es con quien más ha jugado esta temporada. Pero también puede jugar hacia la derecha, ayudar incluso como interior. Es un futbolista espectacular, es el mayor talento del Castilla y sería enviar un mensaje también de que el Castilla tiene alguna opción, el futbolista del promedio del Castilla, para ir arriba. Cuando digo promedio no me refiero a cualquiera, digo cualquier futbolista promedio que crezca a nivel importante, y Arribas está para reventarla. Y está claramente para ser un jugador de relevancia. Tiene un nivel técnico espectacular, entiende bien el fútbol, tiene regate, tiene golpeo, tiene una zurda buenísima. Sería una muy buena opción, al cobijo de otros futbolistas como Vinicius, Rodrigo o incluso el propio Marco Asensio, que pueda renovar. Yo creo que ahí Sergio Arribas puede coexistir con estos futbolistas y dar ese paso al frente que yo pienso con minutos podría dar e incluso poder mejorar las prestaciones actuales con matices de jugadores como Marco Asensio, que insisto, creo que tiene sus opciones de renovar, no sé por qué me da a mí la sensación. Y luego la otra apuesta, que futbolísticamente a mí me encanta, pero que la relación vinculante que tenemos con él complica todo, es la de Take Kubo, que en la Real Sociedad lo está haciendo sensacional. Ha roto el cascarón por fin después de diversas salidas en forma de cesión, Getafe, Villarreal, Mallorca. Por fin parece que en el equipo, precisamente, que mejor pie y mejor fútbol tiene es donde ha explotado. Y yendo a esa teoría, creo que cuantos mejores jugadores técnicos tenga al lado, este es de los que mejoran mucho en el contexto de calidad. Así lo está demostrando un equipo de muy buen nivel futbolístico como la Real. Y es un jugador que lo mismo que Brahim y Sergio son zurdos o futbolistas que pueden ocupar, digamos, esa plaza, ¿no? De alguna manera, de jugador trescuartista, pierna cambiada en el lado derecho, por dentro, como segundo punta. Bueno, jugadores que juegan en esas diagonales que el Madrid tiene que trabajar. Recordad que el Real Madrid pues tiene a Vinicius, Rodrigo, que juegan por perfil izquierdo, aunque Rodrigo le pongan en otra posición porque por necesidad tienes que ponerlo, Rodrigo, donde más daño haces o a la izquierda o por dentro, evidentemente de segundo delantero, que es su posición más libre, pues en estos casos es
jugadores que entran de derecha para adentro y que vendrían muy bien para abrir el juego, ya que Marco Asensio obviamente a día de hoy no está demostrando ser nivel titular durante esta temporada, sí la anterior. Entonces el factor Asensio es lo que remueve todo esto. Y aquí Take Kubo el problema es que actualmente parece ser que Kubo tendría una cláusula de 60 millones, el Madrid tiene el 50% de los derechos, tendría que pagar 30 millones a la Real Sociedad. Entonces tienes que invertir, no mucho dinero, pero bastante dinero. Y sería una apuesta. Entonces, ¿hasta qué punto el Madrid querría arriesgar? Por muy bien que lo haga Kubo, pues me parece la opción más complicada de todas estas, aunque desde luego a mí me gustaría verle con la camiseta del Madrid, insisto, como alternativa a banquillo de Asensio, y no solo pensar en Asensio, sino tener otro trescuartista al margen de Asensio que pueda jugar en esa posición y pueda dar soluciones al equipo, teniendo en cuenta que Eden Hazard ya no es jugador para el Real Madrid. No sé si alguna vez lo fue, por desgracia. En fin, estas son las opciones que veo yo, ¿de acuerdo? En cuanto a jugadores trescuartistas. También hay algunos que terminan contrato, pero yo creo que el Madrid, para tampoco pensar demasiado como he dicho antes, pues tiene opciones con punto madridista y creo que son jugadores de perfil interesante, jugadores pequeñitos, jugones, de velocidad, gran toque de balón, que le darían más calidad a la zona trescuartista del Real Madrid. Ahí tienes la opción del Castilla, uno en la Liga Italiana y uno que está empezando a destacar muchísimo en la Liga Española como Take Kubo. Unas más económicas, otras más sencillitas, de todo un poquito. Y por último, y pensabais que no, pero obviamente lo he dejado para el final, lógicamente, un delantero. O sea, incluso antes que un extremo diría, hay que fichar a un delantero polivalente, versátil, con velocidad, con gol, digamos que pueda dar ayudas a Rodrigo, a Vinicius y Benzema. Que insisto, puede aceptar Barco, que oye, que el Madrid esté pensando en cuando llegue Endrick, en Mbappé en 2024, yo qué sé, me lo estoy inventando, vale, pero eso no quiere decir que este verano tengas que estar fuera de actividad mercantil, ¿vale? O sea, hay opciones donde tampoco tienes que pagar traspaso, y hay delanteros que no han renovado, que son delanteros de nivel internacional, que nos vendrían que ni pintado para el Real Madrid. Yo solo voy a dejar aquí dos opciones, rapidito. Una, la conocéis muy bien porque es un jugador que me gusta mucho y he hablado de él, incluso he hecho un vídeo de él, que es Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach. Tanto él como Kolo Muani me encantan. Lo que pasa es que Kolo Muani, el de Eintracht de Frankfurt, tiene contrato con este futbolista y están ya pidiendo un pastizal. Pero es que Thuram no ha renovado con el Glasgow y me da a mí que se lo van a intentar llevar muchísimos equipos europeos, porque es un tío que te puede sustituir en un momento dado a Vinicius, a Rodrigo entre líneas, pero que también en el Glasgow está metiendo goles como delantero. Es un jugador polivalente, es un jugador con zancada, conducción, potencia física y con finalización de cara a gol, como está demostrando. A este ya lo conocimos en Champions, en fase de grupos, hace 2 temporadas y media. Y era un auténtico jabato, pelea todo y además es que está marcando goles. No habría que pagar traspaso por él. ¿Veis? Son oportunidades de mercado. Un tío internacional por Francia que ha ido a un mundial y que ha jugado una final de un mundial. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece una opción magnífica para que el Real Madrid pudiera valorar. Pero imaginaos que, oye, pues se pone la cosa difícil, le ofrecen unas primas de fichajes brutales, porque obviamente todos estos jugadores luego cobrarían prima de fichaje. Cuando digo a coste cero, es a coste de traspaso. Lo digo por los fotosensibles que vengan al canal, ¿de acuerdo? Y por último, oye, imaginaos, Marcus Thuram no nos encaja, por lo que sea. Oye, Kiki, ¿quién más hay? Pues mira, hay un futbolista que no lo está pasando del todo bien en el Liverpool y se llama Roberto Firmino, que es más mayor que Thuram. Thuram ya está con los 25 años, pero Roberto Firmino tiene 31, pero ¿qué queréis que os diga? Con traspaso cero, Roberto Firmino, tío que ha demostrado poder marcar goles, calidad entre líneas, entiende fenomenal el juego, desde su etapa en Alemania que marcó muchísimos goles en el Hoffenheim, es un jugador que ha demostrado que finaliza bien las situaciones, que es verdad que está pasando por un momento secundario de carrera, pero a lo mejor en el Real Madrid, en ese cohábitat con más brasileños, se podría entender bien, y es un tipo que puede jugar hasta en 3 posiciones de ataque. Es un jugador que se asocia, que marca goles, es verdad que no es el típico 9, es un más segundo delantero, pero es un tipo que, oye, si quieres no complicarte mucho la vida, Roberto Firmino tiene experiencia. Y además no tienes la duda esa de cómo va a jugar en una Champions o al alto nivel, porque es un tío que ha gastado muchísimas camisetas en el Liverpool jugando al lado de Mané, al lado de Salah, y aunque ya no esté pasando por su mejor momento de carrera, quizá pues un perfil Real Madrid que no venga para ser titular, pero sí para ser cuarto o quinto atacante, dependiendo de quién fuera el extremo que pudiera venir, porque para mí el Madrid tiene que fichar 2 atacantes, pues habría que verlo. Está claro
que Mariano Díaz termina contrato y que hueco para delantero hay en el Real Madrid. Hueco hay y necesidad también. No podemos depender exclusivamente la próxima temporada de nuevo de Benzema porque estamos estirando el chicle muchísimo y el Real Madrid, por mucho que esté esperando a la llegada de Endrick, en la cual confía mucho, o incluso, insisto, en el asunto de Mbappé, que pueda volver a emerger, no sé cómo, pero que pueda volver a emerger, lo digo por los más optimistas con Mbappé, eso no significa que el Madrid tenga que estar parado. Puedes, en conclusión de este vídeo, reservar el dinero, no gastar mucho. Intentar invertir de manera medida. Saber dónde y cómo estructurar tu economía a nivel de fichajes. Pero eso no significa que tengas que estar parado mirando cómo todo el mundo se refuerza. Y tampoco estoy diciendo que entres dentro de un mercado inflacionista como el Chelsea o como el Manchester City. Que veremos cómo termina, por cierto, el asunto del City con la Premier League. Lo que estoy diciendo es que tú seas responsable con tu plantilla. Que no puedes tener solo 14 jugadores competitivos realmente. Que necesitas al menos 17, 18 tíos durante una temporada. Que necesitas profundizar la plantilla. Y que necesitas dar opciones en los laterales que están hechos unos zorros. En la zona del centro del campo, darle un nuevo impulso a los jóvenes que tenemos en esa parcela, viendo que Kroos y Modric pueden abandonar el barco, pero sobre todo el maná está arriba. Necesitamos 2 jugadores más que den profundidad y que den ayudas a 3 grandes jugadores como Vinicius, Rodrigo y Benzema. Pero siendo la estrella, el 9 estrella del Real Madrid, tiene ya 35 años y depender exclusivamente de él en el puesto de 9 es para mí una auténtica temeridad y irresponsabilidad absoluta por parte de la dirección si repite esto. Así que ahí lo tenéis. Vídeo donde el Madrid puede fichar bueno, bonito y barato. Me gustaría que dejéis aquí en el cajón de comentarios opiniones. Me diréis, hombre, Quique, con esto no me ilusiono mucho. Vale, yo si queréis os hago un vídeo de 300 millones de gasto y donde demos por hecho que Jude Bellingham, el mejor proyecto de mediocampista del mundo, va a venir al Real Madrid. Yo lo que os digo es, chico, jugadores que terminan contrato, pueden ser jugadores que te den aire, en puestos donde tienes unos recambios realmente paupérrimos, donde el equipo ve uno que está cojísimo. En los laterales da vergüenza. Arriba también. En las bandas, en la derecha, ¿quién hay? Pues esto es lo que estamos exponiendo, ¿vale? Jugadores que, con vinculación Real Madrid, que terminan contrato o tal, pueden venir muy bien a el Real Madrid 2023-2024. Déjame tu comentario, como siempre, dame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!